Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga, Viajani Colón. En esta hora vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Jeremías 28 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los cuales los tres son uno en tres manifestaciones. Dice Jeremías 28: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Yahweh, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahweh, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevárselos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Yahweh, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces, respondiendo el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes, delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Yahweh. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Así lo haga Yahweh, confirme Yahweh tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Yahweh y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Yahweh en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta de Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Yahweh, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Yahweh, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos, yugo de hierro. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servir, y aún también le he dado
las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Yahweh no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Yahweh: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Yahweh. Y en el mismo año, Ananías murió en el mes séptimo. Hoy estuve meditando y orando al Señor, preparándonos para el ayuno que vamos a tener el viernes 24, de 6 a 6, a favor de la isla del Cordero, Puerto Rico. Y estaba orando porque he leído muchos mensajes y ciertamente he escuchado algunos hablar de momentos en que tenemos que ir a convocar ayuno, oración, humillación, ¿verdad? Y esto es lo que quiere el Señor, que nos humillemos. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros en nuestro corazón queremos que el Señor nos diga una palabra distinta. Y en el corazón del pueblo quisiera escuchar algo que sea un aliciente a sus oídos. Porque ciertamente el pueblo está pasando por una situación bien difícil que aqueja su espíritu. Y estamos urgentes de una buena nueva, de una buena noticia. Y a consecuencia de lo que nosotros anhelamos, a veces prestamos oídos a otra palabra sazonada y maquillada. ¿A qué me refiero? Que hay veces que el Señor ha estado dando una palabra certera y nos ha dicho que nos preparemos y ha dado un mensaje. Y anhelamos con todo nuestro corazón porque nos duele el proceso por el cual estamos pasando. Y estamos buscando una palabra que nos diga: ok, ya está bien, vas a tener un momento de refrigerio. Viene buena para ti, viene bonanza. Pero Ananías, en ese entorno estaba su pueblo en cautiverio. Y aún en cautiverio estaban buscando una palabra que fuera aliciente a sus oídos también. Que trajera confort, que trajera quizás comodidad, que trajera quizás un alivio, un respiro, y que pudieran decir: vamos a descansar de este cautiverio, de este proceso de desierto. Mas, sin embargo, el profeta Jeremías le dice: los profetas antes de ti y de mí hablaron de estas cosas, se están cumpliendo, y la palabra que el Señor ha dicho no es paz. La palabra que el Señor ha dicho es humillación, es quebranto. Y al profetizar en la emocionalidad y en los deseos de nuestro corazón, quizás prestamos atención precisamente a estos que profetizan vanidad, o que quizás con toda la buena intención de llevar una palabra donde nos dé descanso, profetizan contrario a lo que el Señor dijo. Pero el Señor nos viene hablando hace mucho tiempo
que tengamos cuidado con los falsos profetas. El Señor viene hablando hace mucho tiempo que nos cuidemos de los mensajes que escuchamos. Nosotros tenemos que entender que el proceso de corrección, el proceso de restauración, el proceso para levantarnos comienza con un arrepentimiento. Y si nosotros sabemos que necesitamos arrepentirnos, es decir, que nosotros necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Para dar frutos de ese arrepentimiento genuino, necesitamos volvernos de nuestros malos caminos, o sea, dejar atrás lo que estamos haciendo que está mal, que el Señor no le agrada, humillarnos ante Él, ante su presencia de corazón, rasgar nuestros vestidos, nuestro corazón, nuestra alma, quebrantarnos en silicio y en quebranto de verdad, donde vayamos a una experiencia donde el Espíritu Santo redarguya y convenza de pecado, porque solamente después, no antes, después de un arrepentimiento genuino, después de una humillación genuina, que no salga solamente de labios, sino de corazón, es que podemos encontrar restauración, no importa lo que ocurra y cuáles sean nuestras circunstancias alrededor. Cuando una persona, una nación o un pueblo es restaurado es porque se quebrantó. No hay restauración sin quebrantamiento. Y nosotros tenemos que entender el orden del Señor. El orden del Señor es que primero tiene que haber un quebrantamiento y un arrepentimiento para entonces decir, restáuranos. Para después decir, levántanos. Para después decir, sana nuestra tierra. Y aquí en la historia de Ananías, vemos que Ananías profetiza justamente en contra del mensaje que había profetizado Jeremías, sino que también los profetas antes de Jeremías. Jeremías no se enoja con Ananías. Jeremías no entra en una discusión. Jeremías lo que procede es a decirle, ok, tú estás diciendo que el yugo va a ser quebrado de la cerviz y que el cautiverio va a cesar y que lo que se nos ha quitado va a ser devuelto, que los utensilios van a ser devueltos en 2 años. Y el profeta Jeremías dice, no hay problema, está bien, amén, y se ha hecho como tú dices. Mas antes de que fueras tú y fuera yo, hubieron otros profetas que profetizaron a naciones grandes, que profetizaron a otras naciones, que iban a ser cautivas, y dieron el mensaje de advertencia, y dieron el mensaje de alerta, y no cesaron su voz de atalaya, y permanecieron en pie con el mensaje. Así que conforme se cumpla, sabemos quién habló en nombre de Yahweh. Jeremías no le está diciendo, vamos a hacer una competencia si tú eres profeta o profeta soy yo. Jeremías le está diciendo, amén, tú estás diciendo esto. Bueno, vamos a ver cuando se cumpla la palabra, ¿quién está hablando delante de Yahweh? Por voz de Yahweh, dirigido por el Señor. Cuando se termina de decirle esto, Jeremías se dispone a irse y el Señor le habla a Jeremías y le dice, dile a Ananías, le dice, con todo esto, oye ahora esta palabra
que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Yahweh en verdad envió. Entonces, Ananías, cuando recibe esta palabra, que Jeremías no le está discutiendo, le está diciendo, ok, está bien, si esto es así, cuando se cumpla lo que el Señor dice, sabremos que es palabra de Yahweh. Pero entonces Ananías añade aún a lo que ya había dicho, y en respuesta a lo que Jeremías le dice, habla en altivez, habla en arrogancia, habla en orgullo y habla en soberbia. Y dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Yahweh, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. No solamente retó lo que le había dicho cuando Jeremías no estaba discutiendo, se mantuvo en paz y simplemente dijo, cuando se cumpla la palabra, sabremos quién habló de parte de Yahweh, sino que añadió y en altiveza, orgullo, soberbia, arrogancia dijo, le quebró el yugo de madera y le dijo, de esta manera, diciendo que Yahweh iba a romper, iba a quebrantar, iba a quitar el yugo de esclavitud, el yugo de cautiverio a las naciones. No se conformó con haber hablado en su propia opinión, diciendo que había sido Yahweh quien hablaba, sino que añadió en una actitud arrogante y una demostración de fuerza, quebrando un yugo de madera. Cuando el profeta no viene delante del Señor y no va dirigido del Señor, toma una posición ofensiva, porque quiere de todas maneras defender el mensaje que ha dado, aunque no haya sido un mensaje dirigido por el Señor. Así que después Jeremías se fue. Él siguió su camino, no le respondió, siguió tranquilo. Después que el profeta rompió el yugo, del profeta Jeremías vino palabra de Yahweh. Ya Jeremías se estaba yendo. Jeremías no había respondido a la altivez y a la arrogancia de Ananías. Pero en el camino Yahweh le habla a Jeremías. Y le da una orden. Le dice Yahweh a Jeremías, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Yahweh, tu yugo de madera quebraste. Yugo de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugo de hierro. En la arrogancia se quebrantó un yugo de madera que pesaba menos. Era un material rompible. Era menos la carga, era menos la opresión quizás. Pero entonces el Señor le dice, en lugar del yugo que tú has quebrantado en tu propia opinión,
harás un yugo de hierro. O sea que la consecuencia de haber escuchado la palabra de un falso profeta al pueblo, le fue puesto un yugo de hierro. O sea que no solamente el alerta para tener cuidado de los falsos profetas y la sentencia no es solamente para el falso profeta, porque más adelante vemos que el Señor le dice que en ese mismo año iba a morir por cuanto había profetizado diciendo Yahweh y Yahweh no lo había enviado. Había una sentencia de muerte sobre el profeta, pero sobre el pueblo que escuchó al falso profeta y dio su oído, la sentencia que había de cautividad y la sentencia que había de peso, que no era tan fuerte porque era yugo de madera, sino que por consecuencias de haber prestado sus oídos a un falso profeta, porque no queriéndose quebrantar, no queriendo aceptar el proceso de Dios, cuando no queremos aceptar cuando el Señor está trabajando en una nación o con una vida, cuando no queremos aceptar la corrección del Señor, cuando no queremos aceptar cuando el Señor está diciendo, hey, cuidado, prepárate, porque esto es lo que va a acontecer. Y prestamos nuestra atención a aquellos que vienen proclamando paz aunque no haya paz, y abundancia aunque haya escasez. Cuando el Señor le dijo a José que se preparara porque venía escasez, entonces prestamos nuestros oídos a falsos profetas, quizá porque estamos agobiados y queremos una palabra de aliciente, pero nosotros tenemos que discernir, tenemos que ser sabios. No podemos recibir la palabra de cualquiera, no podemos decirle profeta a cualquier persona. Profeta, la palabra me dice quién es un profeta, es aquel que anuncia lo que está por acontecer, no es aquel que desata aquello que yo quiero, aquello que yo anhelo, aquella pretensión de mi corazón. No es lo que yo quiera buscar, no es lo que yo quiera escuchar, es lo que venga del trono de la gracia del Señor. Y yo prefiero, como David, que me corrija y que no se pierda mi alma. Y el Señor aquí en Jeremías 28, lo que nos está diciendo, ten cuidado a quien prestas tus oídos. Ten cuidado porque hay consecuencias no solamente para el que habla en mi nombre y yo no lo mandé, sino que hay consecuencias serias para el pueblo que escucha la palabra que no proviene de mí. Muchas veces cuando prestamos atención a una palabra que nos viene del trono de la gracia del Señor, entramos en confusión e incluso hay momentos en que estamos escuchando palabras de adivinación y encantamiento y caemos en brujería, caemos en ataduras. Nosotros tenemos que saber discernir. La palabra me dice en 1 de Juan 4:1 al 4 que prueben los espíritus. Si el Señor viene diciendo que hay una sentencia, que hay un juicio, que hay un proceso de corrección y de momento viene una persona y me dice no, lo que viene es abundancia y prosperidad, no, lo que viene es paz, se va a solucionar todo. Ese es el anhelo de mi corazón, que se solucione todo. Ese es el anhelo de mi corazón, que haya paz. Eso es lo que yo quiero escuchar, pero yo tengo que consultar con el Señor. Yo tengo que preguntarle, esa palabra es tuya. Porque yo tengo que estar apercibida, yo tengo que estar alerta, yo tengo que estar en tu espíritu, yo tengo que saber a quién yo tengo que estar escuchando. Escuchar al espíritu y no en la carne.
Entonces el pueblo tuvo consecuencia. Y no solamente el pueblo, el profeta que profetiza en nombre de Yahweh y no es el Señor quien habla, tiene consecuencias. En el caso de Ananías, tuvo consecuencias de muerte. Ojo, cuidado con decir Yahweh dice cuando Yahweh no ha dicho. Cuidado con sazonar la palabra y adornarla para caerle bien a las personas o para llevarte la gratitud o el aplauso de nadie. Hace unos años atrás, cuando yo trabajaba en la rama judicial en Puerto Rico, el Señor a mí me dio una palabra para una persona. Y yo no di esa palabra. Era una persona que era superior a mí en el trabajo, que yo me debía a esa persona en responsabilidades de mi oficina. Y yo tenía que dar una palabra que yo sabía que no era una palabra fácil de digerir. Y yo me quedé guardada esa palabra. ¿Usted sabe qué fue lo que ocurrió? Yo quedé en silla de ruedas por 10 días. A mí me tuvieron que sacar de la oficina de mi trabajo en silla de ruedas. Y después de eso no pude volver a la oficina 10 días después, cuando el Señor quitó la opresión sobre mí y me pude levantar a caminar. Tan pronto yo recobré la movilidad de mis piernas, se me fue la situación que tenía en mi espalda y pude caminar. Me acuerdo que esos días a mí me tenían que cargar. Fue bien difícil. Y aparte de eso, cuando el Señor permite, porque me quebranto, le pido perdón al Señor y le digo al Señor, perdóname. Yo sé que tengo una responsabilidad, yo sé que tengo que cumplir contigo y que no me debe importar lo que diga la gente. Pero Señor, yo estoy en ese trabajo, ese es el sustento de mi casa, ese es el sustento de mi hija. Señor, tú sabes que es difícil, ponme en gracia. Pero en esta ocasión, levántame de esta silla que yo voy directo y le doy la palabra. Y créame que antes de comenzar mi proceso de volver a reincorporarme a las horas de trabajo, yo fui directamente en la hora de almuerzo, me le senté al frente a esa persona y le di la palabra que el Señor me dio. Con temor y temblor, y usted me podía sentir el calor desde lejos. Sentí un caliente bien fuerte porque sabía la responsabilidad del peso de esa palabra que tenía. Pero aprendí mi lección. Cuando el Señor da una palabra, uno tiene que darla, pero cuando el Señor no ha dicho, no ha hablado, usted no habla. Hay responsabilidad y aquel que habla en nombre de Yahweh tiene un peso de responsabilidad y va a dar cuentas por aquellos que escuchan. El profeta, el ministro, aquel que da la palabra por medio de sus labios y da una palabra que no viene del trono de la gracia del Señor, va a rendir cuentas, y las almas que estén en peligro de escuchar esa palabra y esas consecuencias que hayan sobre ese pueblo serán demandadas de su mano. Ezequiel 3 y Ezequiel 33 me dicen que yo voy a ser responsable de aquella persona a la cual el Señor me envía y no hable, y a la que el Señor me mande a amonestar y no amoneste. Es un peso de responsabilidad el ministrar y el llevar la palabra del Señor. Esto no es para tomar apresuradamente las cosas. Nosotros tenemos que entender que exponer la palabra, dar un mensaje profético, dar un mensaje de alerta, un mensaje de advertencia o traer una palabra profética, decir que el Señor me dijo, es una responsabilidad seria delante del trono del Señor. Y vamos a tener consecuencias inmediatas y consecuencias eternales. En el caso de Ananías tuvo consecuencia de muerte, y en el caso del pueblo que escuchó ese mensaje, que estaba adornado y que no era el mensaje que el Señor quería que escucharan,
tuvieron un cautiverio mayor porque fue quitado el yugo de madera y puesto un yugo de hierro. Eso significa que hubo más opresión, que hubo una situación más pesada. Que a veces cuando nosotros queremos cambiarle los planes al Señor, las consecuencias son que lo dañamos y quizás en medio del proceso Dios quería que nosotros nos quebrantáramos como pueblo, nos volviéramos a Él, pero por haber avalado un mensaje de soberbia, de altivez, el pueblo se volvió atrás, se puso más duro y fue más difícil. Entonces el cantazo para que pueda ser quebrantado ha sido más fuerte. Y si nosotros amamos las almas, si nosotros amamos las vidas, tenemos que dar el mensaje tal cual es, porque es el Espíritu el Santo, es el que va a redarguir, convencer y guiar a toda verdad y toda justicia. No es usted y no soy yo. Nosotros somos responsables de dar el mensaje. ¿Qué hace el corazón en respuesta a ese mensaje? Eso es entre el Espíritu Santo y la persona. ¿Qué es lo que produce el mensaje? Eso es el Espíritu Santo el que tiene que redarguir y convencer. No es usted ni soy yo. Nosotros daremos cuenta por lo que nosotros nos toca. Nosotros tenemos que dar el mensaje tal cual el Señor lo ha dado. No podemos quitarle ni añadirle. No podemos, porque el Señor nos use en algún momento, en alguna instancia, cambiar el mensaje para ganar el aplauso de la gente, para ganar la aprobación de los que están en unos puestos de liderato o en algún momento para ganar oportunidades, que caigamos en gracia de los ojos de los hombres, pero decaigamos de la gracia del Señor por haber preferido el aplauso y la aprobación de la gente en vez de la aprobación del Señor. Tenemos que acordarnos que todo lo que hacemos tiene consecuencias eternales y que todos vamos a dar cuentas. En el caso de Ananías, Yahweh no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, le dijo Jeremías a Ananías. Cuando nosotros hablamos un mensaje que no proviene del Señor, diciendo paz cuando hay una advertencia para que nos preparemos, cuando hay una advertencia para que nos humillemos, nos quebrantemos en silicio, en ceniza, en quebranto de verdad, que humillemos nuestro corazón, que nos quebrantemos, que reconozcamos nuestro pecado, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Es que el Señor lo que busca es que volvamos a Él. Y si nosotros prestamos atención a algún mensaje que pueda desenfocarnos, vamos a tener consecuencias. Y aquel portador del mensaje que hace que nos desenfoquemos, traerá consecuencias sobre ese mensajero, como lo tuvo Jeremías. Le dijo a Ananías: por cuanto has hablado, oye Ananías, y Yahweh no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Yahweh: he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque tú hablaste rebelión contra Yahweh. Y en el mismo año Ananías murió. Y un detalle más: cuando nosotros hablamos diciendo que es el nombre de Yahweh, contrario al mensaje del Señor,
del mensaje de Yahweh en realidad, después que el Señor ha enviado mensaje de alerta, después que el Señor ha confirmado y se ha cumplido la palabra tal cual Él la dijo, y Él dijo que iban a hacer las cosas de un modo y se cumplieron, y Él está llamando a arrepentimiento, Él está llamando a humillación, Él está llamando a un verdadero quebrantamiento, para que nos volvamos a Él. Cuando se levanta un mensaje contrario al mensaje del Señor, diciendo que es por el Señor, que es en nombre de Yahweh, estamos hablando en rebelión al mensaje del Señor, no en contra de los mensajeros. Es que no estamos hablando en contra de los profetas. Aquel que se levanta en contra del mensaje del Señor no habla en contra del profeta, aunque esté maldiciendo, aunque esté burlándose, aunque esté escarneciendo al profeta, no lo hace contra el profeta, lo hace contra quien envía el profeta, y van a tener consecuencias, y consecuencias serias, consecuencias eternales, y consecuencias donde vamos a tener que dar cuentas por el pueblo que escuchó un mensaje diciendo de parte de Yahweh, y Yahweh no ha hablado. Necesitamos entender que cuando nosotros nos levantamos a hacer un mensaje, es una responsabilidad delante de los ojos de aquel que atalaya la tierra. Y aquel que atalaya la tierra conoce tu corazón y conoce cuando quieres agradar al hombre y no quieres agradarle al Señor. Cuando quieres adornar el mensaje y no das el mensaje como Él lo quiere que lo des. Y van a haber consecuencias. Cada uno de nosotros daremos cuenta. Y cada persona que escuche ese mensaje será tu responsabilidad. Así que no te levantas en contra del mensajero, te levantas en contra de Yahweh. Y dice la palabra que no contienden contra nosotros, sino contra Yahweh de los ejércitos. Y dice la palabra, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Y dice la palabra, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ministros, profetas y atalayas que han atalayado la tierra, no temas, porque Yahweh va a pedir cuentas de aquellos que se levantan en contra de su voz de trompeta que se levanta para que el pueblo reaccione, despierte y se vuelva al Señor, porque tocada la trompeta ha sido para alertar al pueblo, para que se vuelvan al Señor en arrepentimiento, porque el Señor viene y como estamos hoy día, nos perdemos. Así que yo te exhorto a que tengas cuidado con a quien escuchas. Cuidado con el mensaje que recibes. Pésalo por la palabra y pésalo en oración. No todo el que dice el nombre de Yahweh habla de parte de Yahweh. Tenga cuidado y tenga mucho más cuidado si va a hablar en nombre de Yahweh. Porque si va a hablar en nombre de Yahweh y Yahweh no ha hablado, tendremos que dar cuentas y hay sentencias sobre las vidas. Yahweh te bendiga, te guarde, el shalom del Señor esté sobre tu vida, te haga reflexionar en este día, te ayude a discernir en todo tiempo el mensaje que Él quiere darnos y que nos preparemos. El ayuno del viernes es para prepararnos espiritualmente, porque no sirve de nada prepararnos en la carne, en lo material, si no tenemos el espíritu preparado para enfrentar los tiempos que se avecinan. El Señor me dijo
me dio una palabra y me dice: prepárense y oren, ayunen, retírense, busquen mi presencia, porque solamente en mi presencia van a permanecer firmes. Así que yo le exhorto, todavía hay tiempo que te anotes en el grupo, en el evento de Clamando por Puerto Rico. Necesitamos cubrir 78 pueblos. Y San Juan es bastante grande y hay otros tópicos que vamos a estar cubriendo. Si no llegamos a las 78 personas, que nada más tenemos 20 y algo hasta el momento, lo que vamos a hacer es que vamos a orar e interceder media hora por cada pueblo. Vamos a estar de 6 a 6 orando, intercediendo en ayuno, en arrepentimiento, en gemidos, en indecibles en el espíritu. Vamos a estar hablando con el Señor en humillación y en quebranto, reconociendo que hemos pecado, asumiendo el pecado del pueblo. Vamos a estar presentándonos delante del Señor, adorando al Señor en todo tiempo. Vamos a estar intercediendo por cada pueblo de Puerto Rico. Si no cubrimos todos los pueblos con personas que se anoten por cada pueblo, lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir media hora cada pueblo y luego los demás tópicos. Vamos a estar haciendo intervenciones diferentes en el día del viernes. Vamos a estar hablando y vamos a estar orando, vamos a estar dando seguimiento a este ayuno para pararnos en la brecha a favor de nuestra isla del Cordero, que no se llame más Isla del Encanto, porque los encantadores, el Señor los abomina. Dice Isaías 44, 24 al 25, que Él deshace las señales de los adivinos y los agorreros, que enloquece a los sabios y desvanece su sabiduría. El capítulo 44 de Isaías es un capítulo de esperanza, donde el Señor pelea contra esos encantadores. Así que no vamos a llamarle más Isla del Encanto. Esta será nuestra Isla del Cordero. Vamos a devolverle la isla de Puerto Rico a manos del Cordero, en humillación, en quebranto, en arrepentimiento genuino de corazón, no de labios. Boricua que estás, no solamente en la isla, sino en Estados Unidos y alrededor del mundo. Si te identificas con Puerto Rico por la razón que sea, vamos a unirnos en un solo sentir, vamos a unirnos en el espíritu para cubrir de norte a sur, de este y a oeste, todo el pueblo de Puerto Rico, ante la presencia del Señor, preparándonos para estos tiempos. Ya el Señor viene cumpliendo con exactitud, sin dejar un detalle. Todo aquello que ha mostrado se ha cumplido. Vamos a pararnos en la brecha, vamos a obedecer su mandato, vamos a ser humildes, a renunciar al orgullo, a renunciar a la soberbia, a renunciar a que no sea por nuestra fuerza, sino en su nombre. Es que en su nombre es que podemos hacer las cosas, porque fuera de Él nada podemos hacer. Así que yo te invito, únete a nosotros el viernes 24 de 6 de la mañana a 6 de la tarde para interceder en el nombre que es sobre todo nombre, aquel que puede romper toda cadena, aquel que puede decirle a las tinieblas retrocedan, aquel que puede cambiar el corazón de piedra en corazón de carne, aquel que puede cambiar lo que está pronosticado para nuestra isla, pero que necesita que volvamos nuestra mirada a Él, porque ¿a quién iremos sino a Él? Solo Él tiene palabras de vida para nosotros. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Vamos a confiar en Él, vamos a dejar nuestra vida en sus manos,
No importa lo que veamos, no importa nuestras circunstancias, no importa lo que se cumpla, no importa lo que nos rodee, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque en su presencia hay seguridad, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, en quien yo he de confiar. Él nos librará. Él tiene el poder para librarnos, aunque se cumpla, aunque suceda lo que suceda, aunque se muevan las montañas y se echen al corazón del mar, aunque la tierra tiemble. Nosotros cantamos porque nosotros sabemos en quién hemos confiado, y aún así mismo, como libró a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del fuego, nos librará a nosotros. El shalom del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa. Feliz día de acción de gracia. Mañana separemos el día para realmente rendirnos al Señor en agradecimiento, porque hasta aquí nos ha ayudado Yahweh, porque hasta aquí nos ha sostenido, porque preservó nuestra familia, porque preservó nuestras vidas, porque Él es bueno, porque su misericordia nos ha seguido hasta el momento, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Y sus misericordias se resumen en la oportunidad de rendir nuestra vida, confiar en Él y entrar en el gozo de sus promesas en cumplimiento para nuestras vidas, sin importar los acontecimientos de lo que nos rodea. Esa es la seguridad del que le conoce en espíritu y en verdad. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida. Tengas descanso y bonito día mañana con tu familia o con quien los desees pasar. No olvides que todos los días son días de acción de gracia para el Señor, pero en el día de mañana aprovechemos para separar y decirle realmente, Señor, tenemos que darte gracias. El shalom del Señor.